mensaje de hoy y lo que vamos a ver hoy es el mensaje de la venida del Señor Jesús. Traten todos de apagar su micrófono para que no se escuche aquí en esta sesión, por favor. Y como les decía, vamos a ver lo que es la venida del Señor. Ya no ni siquiera describo la segunda venida del Señor, sino la venida del Señor, y es algo de lo que vamos a ver hoy. La doctrina de los apóstoles, de la cual se habla en las Escrituras, en la cual perseveraba la iglesia en un inicio, tiene que ver mucho con la venida del Señor. Esto es, tiene que ver mucho con los fundamentos, con los principios, con la base de la fe cristiana. Todo esto iniciando desde la gran comisión que el Señor Jesús da a la iglesia. Lo vemos en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, en Lucas. No habla tanto de la gran comisión, pero hace referencia acerca de ir y predicar, y es algo de lo que se ha tenido, de lo que se inició desde 2000 años atrás hasta nuestra época, y que ha sido el anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero en sí la venida del Señor Jesús. Y vamos a ver esto de tal manera que esto es algo que nos involucra a nosotros a estar pendientes, pues precisamente para no perder el rumbo. La Escritura nos enseña y habla en Hebreos acerca de cómo la iglesia en ese tiempo fue exhortada a que ellos, debiendo ya ser maestros, tenían necesidad de leche en lugar de alimento sólido. Imagínense, en ese tiempo, ya en la carta a los hebreos se les manda una reprensión acerca de este punto, ¿no? Allí en ese momento la Escritura enseña que, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche, y describe o hace una breve descripción de lo que sería ser una persona que todavía su alimento no es sólido, sino es leche espiritual. Describe que el bebé es aquel que todavía no discierne lo bueno de lo que no es bueno. O sea, aquel que está en la condición donde todavía no han sido madurado en él el criterio, esto es el juicio. Todavía aquí, cuando una persona es un bebé espiritual, es aquel que toma decisiones y son erradas. Toma decisiones basadas en la emoción. Por lo tanto, son erradas. Y después, por supuesto, se arrepienten. ¿Por qué? Pues porque hablamos de cristianos en la fe que todavía no son maduros, ¿no? Entonces, la reprensión es, debiendo ser ya maestros, tienen necesidad todavía de leche espiritual. No es mala en ninguna medida la leche espiritual, y es por eso que nosotros compartimos la palabra, porque esa es la que nos va a dar el crecimiento y nos va a llevar a la madurez. Entonces, eso es parte de lo que yo quiero que veamos hoy. Habla acerca de los rudimentos. Nosotros hemos escuchado la palabra rudimentos en Gálatas, en la carta a los Gálatas, y también se hace referencia de los rudimentos en la carta a los Hebreos. Y la palabra rudimentos, lo que significa es
lo básico de un aprendizaje. Cuando se habla de rudimentos, es lo básico de un aprendizaje, el comienzo de un aprendizaje, el principio, el primer elemento o la base de algo. Entonces, cuando se habla de rudimentos, en Cristo son los principios y las bases de este rudimentos. Entonces voy a ir al libro de Hebreos 5 o 6, ahora lo veo. Porque fíjense que no lo anoté. Sí, 5, Hebreos 5, 11 al 14. Y luego en el 6 también habla de esto. Y voy a leer para que agarremos el contexto de esta reprensión que tiene, ¿no?, la iglesia. En mi Biblia tiene un título, en mi Biblia tiene un título que dice Advertencia contra la apostasía. Y dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque aquí viene la reprensión, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, esto es lo que hablamos, las bases de la enseñanza, de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de esa palabra, de esa enseñanza e instrucción, el uso de ella, ¿qué pasa al poner por obra la palabra? Nuestros sentidos, tienen los sentidos ejercitados, ¿en qué? En el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un niño espiritual comienza a poner por obra la palabra, comienza a traer un ejercicio en su vida que hace que su discernimiento entre las cosas que están bien y están mal y en las cosas espirituales puedan discernir lo bueno de lo malo. Esto es el error, esto es la mentira. ¿Por qué? Porque sabemos que Satanás es el padre de mentiras y él busca de muchas maneras traer engaño. Y hay cosas en la vida que llevan medias verdades que se resumen en mentiras, en las mismas que uno puede caer en el engaño porque le faltó el discernimiento de parte de la palabra de Dios. Esto es lo que el Espíritu de Dios a través de su palabra trae en la vida del creyente, que es discernimiento del bien y del mal, de cosas que no están correctas y Dios le muestra y dice: no, eso no es, hay que orarlo, hay que verlo y luego Dios muestra. Entonces aquí está la reprensión, ¿no? Y vámonos al 6.1 y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Entonces vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas. Esa es una. Entonces, a donde yo quiero llegar es esto, para que veamos cuáles son los rudimentos. Esto es, cuáles son las bases de la enseñanza en Cristo, de las cuales tenemos que tener nosotros bien firmes para a partir de aquí nosotros empezar a edificar y a crecer hacia el alimento sólido. Entonces, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Eso es el arrepentimiento. 2, de la fe en Dios. 3, de la doctrina de bautismos. 4, de la imposición de manos, esto es la llenura del Espíritu Santo después del arrepentimiento. 5, que es donde me quiero detener hoy, de la resurrección de los muertos. Y 6, del juicio eterno. Hagan de cuenta que son 6
fundamentos o bases de las cuales el cristiano, el nuevo creyente en la palabra de Dios, debe de tener bien clara. De lo contrario, que su crecimiento va a estar desproporcionado, porque tendrá claro muchas cosas, pero la base quizás no la tiene firme. Y todo esto está en la Escritura, está desde los evangelios, en las cartas. Hablamos de esta parte, de lo que es el arrepentimiento. Entonces nos vamos a detener hoy en la resurrección y la venida del Señor Jesucristo, que es uno de los fundamentos, una de las bases de las cuales nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener firmes. Entonces, aquí vamos a traer a memoria lo que está en el libro de Mateo 25. Mateo 25. Pero antes de Mateo 25 vamos a ver la parte cuando el Señor Jesús les habla a los discípulos de las señales antes del fin. Imagino que ustedes ya lo han leído. ¿Cuáles son las señales antes del fin que da nuestro Señor Jesucristo? Y algunas advertencias que son a donde el Señor nos lleva hoy, mismas que debemos estar atentos. Y luego, todo el 24 nos habla de señales antes del fin, y luego también nos habla de la venida del Hijo del Hombre. ¿Bien? Entonces, algo de lo que, la palabra que vamos a encontrar mucho en todos estos pasajes es la palabra velad. Velad. ¿Por qué? Porque en ese día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, no nos debe agarrar durmiendo. Recordemos la parte o la parábola del Señor que Él da diciendo, si el hombre padre de familia supiera a qué horas va a venir el ladrón, velaría y no permitiría dejar minar su casa. O sea, no permitiría que el ladrón llegue y destruya lo que él tiene, sino que velaría. Eso lo hace como referencia diciendo, así será el día del regreso del Señor Jesús. Vendrá cuando nadie lo espera. Vendrá como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento. Las cosas aparentemente eran normales. Sin embargo, revisando en el libro de Génesis, vemos que las características de los días de Noé eran características donde todo pensamiento o toda inclinación del pensamiento de ellos era continuamente el mal. Había violencia, dice la Escritura, que habían unos gigantes que habían descendido, que eran ángeles que habían descendido sobre la tierra en ese tiempo, porque habían mujeres muy bellas, muy hermosas, y las tomaron. Y sus hijos fueron los valientes, fueron los gigantes de esa época. Entonces, dice la Escritura que Dios le dolió en su corazón porque la maldad había multiplicado en gran medida. Había violencia. Bueno, allí es donde aparece en escena Noé, el hombre justo, y Dios a través de Noé, a través del arca, trae salvación a la tierra y le da una nueva oportunidad. Pero Jesús dice que como en los días de Noé será la venida del Señor. Entonces, ¿cuál es este fundamento? Recordemos que el fundamento de la resurrección de los muertos está en que Jesús, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, es el que nos va a resucitar a nosotros. Esa es la esperanza que nosotros debemos de tener, saber que nosotros no moriremos eternamente, porque así lo dijo Jesús. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y todavía dice, ¿crees esto? ¿Podemos creer realmente que nosotros que hoy hemos puesto nuestra fe en Jesús no moriremos eternamente? A lo mejor no nos queda claro cómo va a ser todo esto,
cuando el Señor aparezca en los cielos. Es un tema de los 1000 años y que está descrito en Apocalipsis. Pero en Colosenses nos habla acerca de que nosotros debemos alentarnos con estas palabras. ¿Qué palabras? De que el Señor volverá, de que el Señor va a regresar por su iglesia y que va a traer a vida a los que han dormido. O sea, dice que los que durmieron en Cristo se resucitarán primero. Esto es la familia de nosotros que ha dormido hoy. Estará esperando el tiempo cuando el Señor venga y ellos resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con Jesucristo en los cielos. Entonces, y dice, alentaos pues con esta palabra, porque nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Habla de que en los tiempos difíciles, cuando familiares están partiendo con el Señor, debemos alentarnos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles? El Señor Jesús viene. Y nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, esto es, de la resurrección de los muertos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús es el Espíritu que nos levantará a nosotros en el día que nosotros vayamos a la presencia del Señor. Entonces, qué importante es saber que el Señor Jesús va a regresar por una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas, hablando de una iglesia digna, una iglesia a la altura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué requerimos para ello? Requerimos la gracia de Dios, el Espíritu Santo, para ser revestidos del nuevo hombre, dejar el viejo hombre y empezar a caminar en la vida de Dios. Entonces, vamos a leer un poco de Biblia. Algunos puntos que debemos de tomar en cuenta. Número 1, que yo les decía, es velar en el regreso del Señor, porque es algo que encontramos en la Escritura, que es lo que Jesús continuamente pide a los discípulos, que velen. Debemos estar despiertos y no durmiendo. No sabemos cuándo será el regreso de nuestro Señor Jesús, si a la mañana, al atardecer o al anochecer. O sea, tú y yo no sabemos cuándo va a venir el Señor y no hay manera en la cual sepamos. Otra de las advertencias de Jesús es: mirad que nadie os engañe. O sea, debemos estar pendientes de no ser engañados, porque algunos dirán: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está el Cristo. Dice Jesús: no les creáis. Él se hará ver en las nubes con poder y gran gloria. Cuando el Señor Jesús regrese por la iglesia, Él se dejará ver en las nubes. Y dice: como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre por la iglesia. Entonces, nosotros, hermanos, debemos retomar esta base de la fe que fue del primer siglo, que era lo que ellos esperaban, el regreso del Señor. Y es por eso que, como yo les decía, en la carta de los Colosenses, que ellos estaban como ya padeciendo y estaban muriendo muchos en la iglesia, pues empezaron a tener esa inquietud, y es donde Pablo manda la carta para decirles que sí va a pasar, pero que el día y la hora nadie la sabe, pero que teníamos que estar preparados. También Pedro habla acerca de esto cuando dice: así como algunos la tienen por tardanza, el Señor no retarda su promesa, porque lo que es un día para Dios, mil años es como un día para el Señor. Entonces, nosotros debemos estar
pendientes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Les quiero leer, es en Tesalonicenses. Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Debemos de saber que nosotros tenemos una esperanza gloriosa en Jesús, porque seremos levantados con poder y gloria en los cielos juntamente con Él. Y dice, y nosotros no vamos a preceder, o sea, no vamos a ser antes de los que durmieron. Ellos serán alcanzados. Ahorita lo voy a leer. 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, en Cristo, viviendo la vida en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tenemos la esperanza de que todos los que han dormido en la fe, o sea, que han muerto siendo fieles al Señor, porque han puesto su fe en Jesús como el Hijo de Dios, y que caminaron en obras de fe, estos resucitarán primero. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, pensándonos, en ese tiempo, imagínense, Pablo pensaba que en su tiempo podía haber llegado, por eso decía que hemos quedado, pero pues Pablo ya será parte de los que durmieron en Cristo y serán de los primeros que se van a levantar. Pero hoy nosotros podemos decir, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, o sea, no iremos delante de ellos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos irán delante de nosotros. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El motivo del aliento para las personas que son creyentes en Jesús y que están viviendo la pérdida de un ser querido, una de las maneras que la Escritura nos enseña a alentar, a reconfortar, es que ellos deben de poner nuevamente su mirada en Jesús, porque nosotros, los que hemos creído en Él, vamos a ser levantados por la voz de Dios. Ellos están dormidos ahora, pero van a ser levantados cuando el gran día sea, cuando el Señor Jesús aparezca en los cielos, y todo ojo le verá, incluso las personas que han desobedecido el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, ellos lo verán, y dice la Escritura, dice Jesús, que ellos se arrepentirán, que temblarán, que pedirán a las montañas y a las colinas que caigan sobre ellos por el gran día de la manifestación del Hijo de Dios, quien vendrá con poder y gran gloria. No será como su primer venida, que porque no era digna la nación de Israel en ese tiempo, así dice la Escritura, Jesús vino en una mula, en un pequeño mulo, una mulita, sentado, porque no era digna Israel en ese tiempo, porque no lo recibieron, porque así dice la Escritura, así está escrito, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le hemos recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, por llamado de Dios, por propósito del Señor. Entonces,
vamos a ir a la parábola de las vírgenes, porque aquí tenemos nosotros la parte de recomendación de parte de Jesús. Y cuando digo recomendación, es algo que tú y yo tenemos que hacer, que tenemos que vivir. Hemos visto ya el tema de velad y orad para no entrar en tentación. Vimos que es importante estar orando porque en verdad el espíritu está dispuesto, pero nuestra vida, nuestra carnalidad es débil. Y la parte que vamos a ver hoy, que es velad, habla acerca de que debemos estar prestos, esperando en el Señor. Parábolas de las 10 vírgenes, lo voy a leer y de ahí ya vamos a dar una breve descripción de cada una de las partes. 25:1 dice, entonces el reino de los... Aquí, en esta parte, Jesús termina de hablar de su segunda venida y da la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, palabras claves, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, segunda palabra clave en este mensaje. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y durmieron. Palabra clave número 3. Todas cabecearon y todas durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, y aquí un clamor diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las 10 vírgenes se levantaron y comenzaron a arreglar las lámparas. Y las insensatas se dieron cuenta de algo, que ya no tenían aceite. Dijeron a las prudentes, dadnos vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Bueno, aquí, como yo les decía, vamos a ver algunas de las palabras de estas que son claves en este mensaje que estamos compartiendo el día de hoy. Número 1, que son las lámparas. ¿Qué son las lámparas? Si se dan cuenta, las 10 vírgenes, todas tenían una lámpara. Y yo tomo este pasaje y el Señor me muestra, digo el Señor porque pues no es mi inteligencia, y puedo ver que hay una parte en la Escritura que el Señor Jesús dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si la luz que en nosotros está es correcta, todo nuestro cuerpo estará lleno de luz, pero que si la luz que en nosotros hay es tinieblas, ¿cuántas más las tinieblas? Entonces aquí todos tenemos una lámpara, pero o sea, una vida, un soplo de parte de Dios. Jesús nos llama como ¿qué? Como la luz del mundo. Pero nosotros, para poder iluminar, para poder ser luz en la tierra, necesitamos ¿qué? El aceite de Dios, que representa el Espíritu Santo, la presencia, la comunión con Dios. Recuerdo
y les recuerdo el pasaje donde Jesús menciona que Él es la vid verdadera y el Padre es el labrador. ¿Y nosotros qué somos? Los pámpanos. Todo pámpano que en Él no da fruto será cortado y echado fuera. O sea, separados del Señor nada podemos hacer. El llamado de Dios a nosotros creyentes es de que debemos estar velando, orando, y que debemos tener nuestras vidas llenas de la presencia de Dios, llenas de la comunión con Dios, llenas de las palabras de Jesús, del mensaje de Dios, viviendo esta vida. Ese es el aceite. Y luego la otra palabra que es dormir. ¿Qué es dormir? Todas durmieron. Dormir es la indiferencia carnal a las cosas espirituales. La indiferencia que nosotros como cristianos podemos llegar a tener a las cosas espirituales. Toda indiferencia nos puede costar mucho. Nos puede costar mucho porque el Señor nos está invitando a que estemos velando y estemos orando, que estemos atentos en su palabra. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Tengo muchas citas, pero no nos va a dar el tiempo. Entonces, vamos a ver 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Dice así. 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 11. Estoy en Timoteo, con razón. Dice yo, no me cuadra. Bueno, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos. Velemos es la única manera en la cual podemos vivir. Y cuando habla aquí, o durmamos, o sea, que moramos, que estemos muertos en el Señor. Vivamos juntamente con Él. Hay dos maneras de estar nosotros en la fe. Es durmiendo, esto es muertos en la carne, o velando. Por quien murió por nosotros, dice 11, por cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Pedro 5:8, ya casi para terminar, porque ya no me queda mucho tiempo. Primera de Pedro 5:8. Y dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El llamado de Dios y la trompeta de Dios hoy a nosotros, mis hermanos, nos dice que debemos estar velando, que debemos estar despiertos, que debemos estar de pie en la fe, porque el Señor viene. Y esta es la esperanza que desde el inicio de la iglesia ha venido haciendo que ellos permanezcan y que se guardaran
hacia el Señor en santidad. Hay un sello en Dios y dice que todo el que invoca el nombre del Señor, que se debe de apartar de iniquidad. O sea, hay muchas cosas en la Escritura que nos enseñan acerca de retomar nuestro lugar en el Señor. No sé cuál es el momento en el, espiritual en el cual te encuentres o nos encontremos, pero sí te puedo decir que este tiempo largo, donde algunos dan por tardanza, estos los que no creen en el Señor, que no ha regresado, es para que tú y yo nos reformemos. O sea, el Señor va haciendo la obra a través de su Espíritu Santo, pero tú y yo, si hubiera algo que no estamos tomando en consideración, debemos de tomarla ya y arrepentirnos y cambiar. El tiempo largo es el tiempo que tenemos todavía para que todos, o sea, no perezcamos, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto no nada más es para los que no han creído, esto es para nosotros. Tenemos que ver nuestras vestiduras en Dios y lavarnos en Cristo y cambiar nuestra manera de vivir. Hay muchos pasajes en la Escritura que habla acerca de que muchos decían que veían que no tardaba el Señor y empezaron a tomar, emborracharse y a golpear a sus consiervos. Y que viene el Señor y los encuentra haciendo lo que no. Y dice que su parte será puesta con los hipócritas. Yo no sé cuál es lo que están viviendo, lo que estamos viviendo ahora, pero tenemos que asegurarnos que estamos viviendo la vida de Dios. De verdad, es el tiempo de corregir nuestro caminar, atender al Señor, despertar. Dice la Escritura, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levantémonos, despertémonos y pongamos nuestra fe en el Hijo de Dios que vendrá con poder y gran gloria. No esperemos a que venga el gran día donde vendremos delante del Señor. No me imagino esto y no quiero esto. Venir delante del Señor. Señor, Señor, ábrenos. En tus plazas, cuando tú enseñabas, ahí estábamos. Nosotros ahí estábamos. Y recibir de parte del Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. El verdadero arrepentimiento, del que es el principio de esto, de obras muertas, que habla de que no es por obras, que habla de que todo lo que pudimos hacer no sirvió para nada, sino que solamente es la obra de Jesús, creer en Jesús, pero necesitamos arrepentirnos y vivir en Dios. Ser bautizados, que habla de morir a este estilo de vida y empezar a vivir y caminar la vida de Dios. Y la imposición de manos, que habla acerca de ser llenos del Espíritu Santo para tener frutos de justicia, para tener los frutos de Dios. Separados de Jesús nada podemos hacer. Entonces, nuestra esperanza, ¿cuál es? La resurrección de entre los muertos, de la venida del Señor Jesús en gloria. Esta es algo de lo que debemos estar firmes y bien atentos, porque el Señor vuelve. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor Jesús, si ven en el libro de Apocalipsis. La verdad es que el tiempo se nos está yendo, pero espero que el Señor esté hablando a sus corazones y vamos a seguirle buscando. Amén. Vamos a orar para ya terminar.